Continuamos nuestro estudio en esta hermosa tarde, hermanos. Mire, voy a hacer una pequeña pausa. Solamente vamos a tomar el texto como referencia, pero hay algo importante que quiero compartirles. ¿Por qué Saulo de Tarso? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué él? Y detrás de todo lo que Dios hace, detrás de todo lo que Dios prepara, anticipa, lleva un, hermanos, resultado, lleva un propósito grande, maravilloso. Y Pablo viene a ser un punto clave, hermano, un elemento clave para la predicación del evangelio y para la doctrina cristiana. Básicamente, hermano, la iglesia de hoy, su método de funcionamiento, su teología es, hermanos, paulina. En otras palabras, Pablo escribe la gran parte, no toda, pero gran parte de lo que conocemos o tenemos como el Nuevo Testamento. Entonces, por ello es que él, hermanos, juega un papel muy importante aquí. Hechos 9:20 al 22, por favor, y me va a prestar su atención. Espero no tomar mucho tiempo. Ya sabe que el miércoles somos muy cortitos, cuestiones de tiempos de trabajo y actividades. Hechos 9:20 al 22, ¿lo tienen, amados? Esto sucede después de que él es sanado de su ceguera, que es levantado, que es lleno del Espíritu Santo y bautizado en agua. Y el versículo 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban a este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era él. El mensaje central paulino es Cristo Jesús. Por eso Romanos se vuelve, hermanos, una de las escrituras más gloriosas, relevantes, porque explica de una manera tan clara y sencilla que la salvación es por gracia, hermanos, por gracia, por el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces vamos a retroceder un poco hacia la historia, hermanos. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué él? Resulta, hermanos, que Dios tenía todo anticipado y preparado de antemano. Si vamos 300 años atrás, al 324 antes de Cristo, encontramos la muerte de el famoso militar Alejandro Magno. Este personaje griego conquista gran parte del mundo conocido de aquel tiempo, llegando hasta las Indias. Muere muy joven, 33 años tenía. Algunos dicen que envenenado. El imperio era tan grande, pero tan grande, hermano, que no se pudo gobernar, sino que fue quebrado, fue dividido por sus generales y se repartieron todas las áreas, hermanos. Eso es 320 años antes de Cristo. Luego aparece, se interviene, se introduce el imperio romano, que era floreciente, naciente por esos 2 siglos antes de Cristo Jesús. Y ahí comienza en la combinación, más bien Alejandro Magno fue el que lo comenzó, lo que se le llama el helenismo. Helenismo quiere decir, hermano, introducción de conquista, imponiendo la civilización y la cultura griega. Pero para este entonces, el año 146, ya interviene Roma
Entonces ahí aparece, estoy tratando de ser sencillito para que entienda el contexto. Ahí, hermanos, aparece Roma, y ahí es donde usted y yo conocemos o se menciona mucho la cultura grecorromana. O sea, griegos y romanos juntos, unidos para helenizar, que significa para conquistar el mundo y establecer una cultura, una civilización, un idioma, una forma de vivir. Ahí es donde Dios envía a Cristo Jesús, porque aparece el primer emperador. ¿Se recuerda de él? ¿Quién fue? ¿Alguien sabe? Julio César. Deje ver si lo tengo aquí en mis notas. ¿Qué fue? 50 años antes de Cristo, y se establece en esa república romana, greco-romana ya. Romana porque era el imperio de Roma en cuanto a la militarización y la conquista terrenal. Pero culturalmente eran griegos, hermano, cultura griega. Y usted sabe que los griegos se pintan solo en cuanto a la historia. La filosofía tiene su origen con los griegos. Las ciencias, la astrología, la astronomía tiene su origen con los griegos. La lectura, la literatura tiene su origen con los griegos. No, sea lo que sea, los griegos son hoy son medio torpes, pero en aquel tiempo eran los más inteligentes. A ver. Augusto, hermanos, es el primer emperador, que habría que ir mucho a la historia para eso, pero luego, ya para el tiempo del nacimiento de Cristo, es Tiberio. Por eso Lucas lo menciona, hermanos. Luego ya aparecen otros como Calígula, después viene Claudio, después viene Nerón. Y Nerón es uno de los más nefastos, perseguidor de la iglesia. Pero todo esto es movimiento de Dios, hermano. Ahora, este imperio, hermano, greco-romano, que aparece desde Alejandro Magno, luego 100 años, siglo y medio antes de Cristo, Roma, la combinación de Roma y Grecia hace lo que es el imperio romano, que dura 500 años hasta 400 después de Cristo. Todos esos puntos son muy importantes, porque la idea cultural, social, hermano, de este movimiento, que era conquistar la tierra. Todo tenía que ser sometido bajo el César, bajo la cultura griega, bajo el idioma griego. Todo tenía que ser sometido. Ahora, dentro de este ambiente aparece nuestro Señor el Salvador, bajo el César, bajo el gobernato de Tiberio, hermanos. Luego, hermanos, Él hace la obra redentora. Luego Él, antes de ascender, junta a sus discípulos y les dice: id por todo el mundo y predicar este evangelio. ¿Me están siguiendo, hermanos? Luego les dice: no salgáis de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Judea, Samaria y hasta lo último. Pero esta mentalidad ya estaba impregnada en la sociedad. ¿Están captando, hermano? Cómo Dios, ahora, el imperio romano nomás dura 500 años. El evangelio de Cristo Jesús permanece hasta la fecha de hoy. ¿Cuántos están comprendiendo? Fueron las bases, la cimentación para que el evangelio sea predicado. Por eso tiene que aparecer un Pablo. Pablo tenía dos áreas importantes en su vida. Una era de Tarso. Ahorita voy a explicar un poquito sobre esto. Pero él estaba educado en dos áreas fuertísimas, hermanos. ¿Cuáles eran? Una, el judaísmo, a los pies de Gamaliel, el más honroso y reconocido sacerdote, judaizante, judío, principal de entre los judíos de su tiempo, el tremendo educador. Esa era una. La otra
era que era un experto en el conocimiento griego. Porque, hermanos, aquí es donde quiero decirles por qué se le llamaba Saulo de Tarso. Tarso era la capital de Cilicia. Cilicia, hermanos, era una ciudad de conocimiento. Los griegos se identificaban mucho por establecer en algunas ciudades especiales lo que hoy conocemos como universidades o centros de estudio. En ese tiempo había tres: eran Atenas, Alejandría y Cilicia. Eran las tres lugares donde toda la gente pudiente, económicamente pudiente, enviaban a sus hijos. Es como nosotros ahora queriéndolos enviar a Harvard o a ¿cómo se llaman esas dos? Cambridge. Lugares que ambicionan muchos jóvenes por el prestigio. Se gradúan de esas universidades y está asegurado su futuro en cualquier empresa por el simple hecho de ser educados en esos lugares. Así era en aquel tiempo, para que entienda esto. Ahora, cuando dicen Saulo de Tarso, quiere decir que había sido criado, enseñado, instruido en una ciudad, en una universidad, bajo una cobertura de gente pudiente que eran de hijos de judíos, hermanos. Su padre era comerciante, según la historia, y obtuvo su ciudadanía romana haciéndole favores al César. Entonces, este hombre creció en una familia muy pudiente, adinerada, pero sobre todas las cosas era poderosa, reconocida en el alto rango de lo que era la política, la sociedad de aquel tiempo. Entre paréntesis, déjeme le explico esto. Roma tenía una esencia muy importante, hermanos. Roma creían en gobernar y creían, hermanos, en mantener el orden en todo su imperio. Pero hay algo que ellos siempre permitían: que mantuvieran su idioma. No eran griegos, estamos hablando de la Roma. Que mantuvieran su idioma y que mantuvieran su religión. Porque lo que estableció Roma y luego ya la cultura grecorromana fueron los principios de sociedad. Por ejemplo, ¿sabía usted que nuestro sistema político democrático de los Estados Unidos tiene su base en la cultura griega? Y que si estudias un poquito vas a encontrar que de ahí vienen esas raíces de la democracia. Eran tremendos políticos. Recuerde que Roma era una república, pero cuando entra el César se vuelve una monarquía, y era a veces una revoltura porque a veces no se entendía si era monarquía por el emperador o porque era una república porque tenían al Senado greco-romano. ¿Se recuerdan eso, hermanos? Sí, estamos aquí, no lo estoy durmiendo. Ojalá no los vaya a estar durmiendo con todo esto. Ahora, ¿por qué les explico todo esto? Porque ahí aparece Pablo, hermanos. De ahí, precisamente de ahí, un hombre judío que era, hermanos, entrenado, enseñado dentro de lo que es la religión judaica profunda, bien establecida, hermanos, y al mismo tiempo bien educado en la cultura de su tiempo. Por ejemplo, doy un punto muy importante aquí. Si vas y consultas algún diccionario bíblico, vas a encontrar que cuando se refieren a Pablo hay unas partes donde reflejan que parte de lo que él decía tenía su origen en la cultura griega. Por ejemplo, dice un diccionario de la Biblia, hermanos. Se lo leo así nada más rápidamente. Aunque no se tienen datos específicos de los estudios de la cultura griega, en sus escritos, o sea, está refiriéndose a Pablo, es evidente que era un verdadero experto en ella.
En varias ocasiones hace citas de autores clásicos griegos. En Hechos 17:28 cita a Epimenides cuando dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos. Ahora, él se refiere a Cristo, pero la expresión ya existía, ya aparecía. Ellos decían: nosotros vivimos y nos movemos en la Roma, en el César. Ahora él usa la misma expresión y dice: ahora nosotros vivimos y nos movemos en Cristo. ¿Está entendiendo por qué? Porque después de los 12 apóstoles, ahora el Señor Jesús se le aparece a Saulo de Tarso y le dice: es que tú me eres un instrumento para llevarte delante de reyes. Y él fue el que establece esa doctrina donde nos movemos ahora tanto, porque cuando citamos a Pablo, hermanos. ¿Sí me están comprendiendo? Usamos los evangelios, citamos los evangelios, hacemos uso completo del Antiguo Testamento, porque dice la Escritura: toda Escritura es inspirada por Dios. Toda. Entonces, amados, entra dentro del canon porque establece los principios, los métodos y las formas. Dice también: y a Aratos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Arato era otro filósofo que dijo esta expresión: porque linaje suyo somos. Él adopta esta expresión y ahora dice: nosotros somos linaje de Cristo. Ahora, cuando los griegos oían esas palabras, por eso cuando llega a Atenas y mira aquel lugar que dice al Dios no conocido, y comenzó en el Arépago a discutir, dice que no podían con su conocimiento, hermano. ¿Por qué? Porque él podía, usando su propia cultura, introducirles el evangelio de Cristo Jesús. Para ellos no era extraño el tener un rey que era el César, una religión, porque se les permitía tener, como el judaísmo, tenía libertad de culto. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, de ahí la importancia. Otro, hermanos, Epímenes fue un poeta cretense, autor de la legislación civil y religiosa para aquella isla, también citada en Tito 1:12. Las palabras de Aratos fueron tomadas de su obra Fenómena. Estos conceptos además fueron repetidos por otros autores griegos, entre ellos algunos estoicos como Clenato. En su himno a Zeus su permanente interés por la lectura se demuestra en sus recomendaciones. Por ejemplo, a Timoteo le dice: entre tanto que yo voy, ocúpate de la lectura. ¿Se recuerda cuando dijo eso en 1 Timoteo 4:13? Era un estudioso y pedía que sus discípulos fuesen ¿qué? Estudiosos. Los libros, mayormente los pergaminos, no se sabe qué tipo de libros eran, pero se recuerda cuando él estaba que fue en Troas, ¿no? Que le pidió que se los trajesen. ¿Sí? Ahora, cuando estaba delante del procurador Festo, ¿se recuerda de Festo? Festo le dice: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Era un hombre letrado. Quiero que entienda que el evangelio no está divorciado del conocimiento. Lo que Pablo nos enseña después, que para él todo esto fue basura por el eminente conocimiento de Cristo. Pero nunca dejó de estudiar y de entender la cultura, la sociedad, el medio ambiente donde estaba, porque ¿cómo le vas a predicar si no conoces su contexto? Hay que entender el contexto de la gente. Por eso es que el evangelio es para todos. Gente con mucho conocimiento y gente, hermano, con poca educación o poco conocimiento. Aquí lo importante es que todos tienen acceso a la salvación que es en Cristo Jesús. Cuando estudias la Biblia, tú vas a encontrar que hay de todos los autores. Hay estadistas, hay doctores, hay hermanos historiadores, hay profetas,
hay todo tipo de gente, hasta pescadores como Pedro, cobradores de impuestos como Mateo. Fue escritor Mateo, nos dio el evangelio. Entonces, amados del Señor, tenemos que entender por qué Dios obró de esa manera en ese tiempo, por qué Cristo vino, por qué de ahí se comienza a contar los años en lo que conocemos como ¿cómo se le llama? La agenda, ¿cómo se le llama la agenda? El calendario gregoriano, hermanos. Y de ahí comienza. Cristo se vuelve el centro de la historia, porque hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Sí, la Roma y la Grecia desaparecen, hermano. Quedan sus rasgos, ¿verdad? En la historia, quedan sus rasgos en la política, pero el cristianismo permanece, hermano. Y Pablo fue uno que estableció las bases para que este evangelio fuese predicado. No es que Dios haya despreciado a Pedro. Pedro batalló desde el primer momento cuando fue a la casa de Cornelio. ¿Se recuerda? Lo primero que le dijo: me es prohibido hablar con ustedes. Pablo, desde el primer momento que se convierte, empieza a predicarle a Cristo, y él se reconoce y dice: yo soy el apóstol a los gentiles. Dios tiene propósito en todo, hermano. La historia nos enseña que Dios estaba en medio del asunto. Sí, entonces ahora entendemos por qué la ley de Moisés, por qué la historia, por qué el Antiguo Testamento sigue siendo para nosotros palabra de Dios, aun cuando no estamos sujetos a la ley. Cuando ya Hebreos nos explica claramente Cristo, el cumplimiento de la ley, y ahora vivimos bajo la bendición de la ley, no bajo el ayo de la ley. ¡Qué tremendo! Y la historia comienza a enseñar, y a través de los siglos han querido apagar este precioso evangelio, pero jamás podrán, hermano, porque lo que es de Dios permanece. ¿Cuál es el interés de Dios? Que este evangelio llegue hasta el último rincón de la tierra, a cada persona, a cada familia, a cada etnia, a cada una de las personas nacidas, hermanos, necesitan escuchar de Cristo Jesús. Ese es el mensaje. Estamos entendiendo, hermanos. Esa es la razón. Por eso de Tarso tenía que ser de Tarso, de Cilicia. Su padre tenía que ser un comerciante que obtuvo la ciudadanía romana, que después le fue transferida por herencia a Pablo, que él usó mucho, hermanos, donde quiera que iba. Cuando lo querían arrestar: hey, estás azotando a un ciudadano romano. Y hay aquel que tocase a un ciudadano romano era como tocar al César, hermano. Así tener el pasaporte de Roma era tener el pasaporte, hermano, la puerta abierta en cualquier lugar, en cualquier posición. Pablo la tenía, podía tener acceso, y aún así fue apresado, fue apedreado. Imagínese si no lo tuviese. Y luego tenemos al famoso rabino Gamaliel, que le enseñó el judaísmo. Dice: a los pies de Gamaliel yo aprendí. Un experto en la cultura griega. Ahora bien, se me fue el tiempo, pero rápidamente. Gálatas 1, 11 al 17, por favor. Gálatas 1, capítulo 1, versículo 11 al 17, que nos da una explicación más amplia. Poquitos versículos nos dieran una luz bien grande de cuál era la calidad, la cualidad, la personalidad de Pablo, hermanos. Versículo 11, ¿ya lo tienen, amados? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de... Esto era importante. Cristo se le aparece en el camino a Damasco, hermano.
Ese momento fue el momento más tremendo, doloroso para él, pero a su vez sublime y glorioso. Ese momento, como hablamos la semana pasada, cuando él dice: Señor, ¿quién eres? Y luego le dice: ¿qué quieres que haga? Sometimiento, transformación. Todavía cuando leemos los versículos que leímos hace un momento, encontramos que la gente le seguía teniendo miedo, horror. Pero era el instrumento que Dios iba a usar, hermano. 17 capítulos Lucas, el doctor Lucas, el médico Lucas, el que habla el evangelio de Lucas, el que lo escribió y el que habla más del Espíritu Santo, hermano. Lucas era pentecostal. Aleluya. Léalo, verá. Mejor entramos en la lectura porque me estoy saliendo y necesito concentrarme aquí. Sino por revelación de Jesucristo. Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Yo siempre he creído esto. Los más bravos en el mundo a veces se convierten en los más bravos en Cristo. A veces, no siempre, ¿verdad? Pero en alguna ocasión sí, ¿verdad? Hay unos que eran tremendos allá afuera. Cuando se convierten, siguen desbocados todavía. Pero ahora, en la prédica y en la exposición de la palabra, ¿verdad? Y se meten en tremendos líos y problemas, ¿verdad? Porque son muy espontáneos. Son como Pedro, pues. Y a veces entramos sin conocimiento y hacemos cosas indebidas. Pero Dios nos ayuda y nos corrige y Él hace las cosas bien. Pero es muy bonito, hermanos, que el mismo ímpetu, la misma fuerza que usaste para pecar, ahora lo hagas para la gloria de Dios. Sí, amén. Sí. Con esa misma fuerza con la cual le serviste al pecado, con la cual brincabas allá en las discotecas, hermano, pues ahora brinca para Cristo. Pues sí. Estamos adelante, después hablaremos del tema. Versículo 14. Y en el judaísmo, mira esto, es importante. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Quiere decir que este era un sobresaliente, un perito, un hombre inteligentísimo. Ahora, es obvio que cuando el cristianismo se comienza a levantar, él pide cartas y dice: tenemos que destruir esta secta porque nos está afectando en el judaísmo. En Jerusalén se estaba convirtiendo la gente por miles. Y dice Pablo: no, matemos a Esteban, apedrémoslo hasta morir para enseñarles que nadie debe ir en contra del judaísmo. No eran en contra del judaísmo, era el cumplimiento del judaísmo. Pero mala interpretación, el diablo estaba metido ahí, amados. Pero era necesario que alguien que entendiera bien el Antiguo Testamento para poder escribir la doctrina por la cual regimos ahora muchas de nuestras actividades. Somos paulinos, somos petristas también, somos lucanos. Sí, hermanos, pero él fue el que escribió la mayor parte. Por eso Romanos, Corintios, Filipenses, Efesios son doctrinas que nos ayudan para poder caminar correctamente en la obra del Señor y cumplir el santo mandamiento: ir y predicar este evangelio a toda criatura. Si así hay mucha gente que se tuerce, ahora imagínense sin esa doctrina, hermano. Ay, todo Dios. Vamos adelante. Él dice: aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando
cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo, ¿dónde? En mí. Recuerde, la salvación es por revelación divina. Usted predica, pero es Cristo el que salva, hermano. Usted les habla, pero es Cristo el que se revela a sus corazones y a sus vidas. No quiera cambiar a nadie. Usted no cambia a nadie. Es Cristo el que lo cambia. Pero eso sí, hábleles del Señor. Hábleles y vuélvales a hablar otra vez. Vamos adelante. Entonces dice: revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté, aquí viene otra revelación importante, no consulté enseguida con carne y sangre. Recuerde, la revelación que él recibió fue espiritual. Cristo se le apareció. Y luego ya Ananías le dijo lo que tenía que hacer, porque Cristo le dijo: te vas a meter a Damasco, vas a estar ciego ahí, y ahí se te dirá lo que tienes que. Ananías llega y él enseña. Estamos aquí todavía. Versículo 17: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Qué interesante. Era para que se hubiese presentado, porque ya vamos a entrar en la introducción de él a los apóstoles, pero no fue así. Dice, sino que fui ¿a dónde? Ahora, pasaron años ahí en Damasco, me parece que 2 o 3 años. Después se fue a Arabia, me parece que fueron como otros 6 o 7. Fueron como 9 o 10 años para él presentarse delante de los apóstoles en Jerusalén. Una preparación, anticipación. Dios preparando el momento, el camino, porque lo que iba a hacer iba a trascender. Yo quiero que entienda esto. Lo que tú vas a hacer va a trascender. Por lo tanto, ni lo puedes apresurar, ni lo puedes empujar, ni lo puedes forzar, porque es Dios el que está en medio del asunto. Gloria a Dios. Por eso a veces el pastoreo tiene que ver con la palabra apacentar. Y era lo que Cristo le quería decir a Pedro, porque Pedro era exuberante, era extremista, era reactivo, emocional. Se enojaba, gritaba, rebanaba cabezas. Todavía está con Cristo en la playa resucitado y le dice: ¿y este qué? Refiriéndose aquí a Juan, ¿se recuerda? Y Cristo dice: ¿a ti qué te importa? Si yo lo quiero dejar hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Pero ese era Pedro, muy parecido a usted, dígame. Entonces le hace la pregunta: Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Y le vuelve a preguntar: ¿me amas? Te amo. ¿Me amas? Y se entristeció Pedro. Digo: Señor, tú sabes que te amo. Entonces apacienta. Ese es el problema que tenemos, que a veces queremos convertirnos en dioses y forzar y empujar y atropellar, impulsar. Nuestro trabajo es hacer la voluntad de Dios, no el hacer que las cosas sucedan. Es el Espíritu Santo el que hace que las cosas sucedan. Nosotros trabajamos para el Señor, hermano. Y yo tengo que confesarle que también pues me desespero. A ver, ¿a qué hora, Señor? Muévete. Pero ya. Y Dios me dice: oye, pues si no es el McDonald's, aquí se cocina bien. Aquí se ponen los ingredientes correctos. Aquí se empieza from scratch, dijo el gringo. ¿Aló? ¿O quiere recalentado? Entonces Pablo tiene que entrar en un proceso antes de ser presentado, porque aún años después, cuando fue presentado, hubo dificultades para aceptarlo. ¿Qué tan bravo sería ese hombre, hermano? Ahora, cuando estaba con Esteban, en la muerte de Esteban,
¿qué fue lo que pasó? Dice, y trajeron sus ropas a un qué. Póngale atención al texto. A un joven llamado Saulo de Tarso. Quiere decir que estaba chamaquito. O sea, desde joven era bravo. ¿Cuántos dicen amén? Había que domarlo. Y Dios se encargó de domarlo. Como algunos de ustedes, Dios los está domando. Y hay quienes no se dejan. Pasan los y siguen siendo broncos todavía. Respingan, relinchan. Y el Espíritu Santo los tiene, pero mire, con el cabestro. ¿Entiende eso? Vea la rienda. Y le dice, como dijo el salmista, no seas como el mulo que hay que ponerte. ¿Cuántos han leído ese salmo? Ah, sí saben, ¿verdad? Y ponerle. ¿Y sabe qué son estas, verdad? Los que son de rancho, los que no duermanse un rato no me van a entender. Para que no se, porque voltea para todos lados, pues. Se parecen al catarro. El catarro era un macho con el que yo sembraba, hermano. Yo araba. A mí me dieron 2 animales para arar. El greñudo, que era un caballo pelón que se vea viejo, que se quedó pelón y por eso le decían el greñudo. Grandote, zancudo. Y el chaparro era un macho chaparro, feo, así, bien disparejos, hermano. Y el chaparro era, el catarro era de los que volteaba para todos lados y se descuidaba. Y a veces, cuando ya íbamos llegando a la orilla del surco, le aceleraba porque quería terminar, ya pensaba que ya nos íbamos. Y luego cuando tenía que darle la vuelta al arado para meterlo otra vez en el surco, no se quería meter. Y una vez que lo metía, le aceleraba para terminar pronto. Y el caballo era viejo, pasivo, tranquilo, nunca dio problemas. Por eso lo ponían junto, para que lo controlara. Ahora entiendes por qué a veces estás con un greñudo. Para que te controle, pues. Porque Pablo estuvo bajo, ¿cómo se llama el primero que le dije? ¿Ya se le olvidó? Y luego fue con Bernabé. Fíjese que los dos lo introdujeron al pueblo, pero fueron tratados por Dios. Estamos comprendiendo. Ya se me fue el nombre. Ni subí a Jerusalén a los que eran antes apóstoles, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Me fui a Arabia y volví a Damasco. Después todavía fue cuando fue introducido a Jerusalén, a los apóstoles. Qué tremendo, hermano. Dios, una obra maravillosa. El tiempo de la historia perfecto. Dios ordenando todas las situaciones, circunstancias, porque el evangelio que iba a ser expuesto, que iba a ser dado por el Verbo encarnado, el Cristo Jesús, el Logos, hermano, iba a trascender a toda cultura, a toda etnia, a toda historia, iba a permanecer. Y sí, hubo 1000 años de oscurantismo, hubo mucho tiempo, hermanos, en que parece que desaparecía, pero Dios permaneció fiel a su promesa, y este evangelio llegó hasta el día de hoy. Y 2000 años después, aquí estamos usted y yo, hermano, predicando a Cristo Jesús, hermano, y celebrando la gloria de Dios, amados. Amén, santos. Propósito de Dios. Estás en el propósito y en la historia divina. Estás incluido en el lugar de Dios. Bendito sea el Señor. Así de bronco que eres, no importa, Dios se va a encargar de domarte. Aunque te parezcas al catarro, no le hace. Amén, amados. Pónganse de pie, vamos a orar.